Esta es una infografía, ¿sí? Cuando uno va a buscar antecedentes, tiene ciertos escritos y puede encontrar un montón o puede encontrar muy pocos, ¿sí? ¿Qué pasa? Es cada uno de los escritos hallados que se relacionen con el tema. Cuanto más relacionados con los objetivos, con el tema de investigación, más cercano es, en cuanto al tema, ese podemos tomar. ¿Para qué sirve revisar antecedentes? Para ver qué se hizo hasta el momento, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y también tenemos que revisar el marco teórico que usó ese antecedente, ¿sí? Que usó esa persona, ese investigador. Entonces podemos encontrar tesis, artículos académicos, investigaciones, y van a desarrollar con tus palabras, porque no es copiar y pegar el resumen de esa persona, sino que con las palabras de ustedes, armar una página por cada antecedente. Yo les recomiendo una página por cada antecedente, no más, ¿sí? Que contenga estos componentes que vamos a ver acá. Primero vamos a ver qué tipo de escrito es. ¿Es una tesis, un informe, es un artículo de revista científica, es un ensayo académico? ¿Qué tipo de escrito es? Entonces podemos empezar diciendo, se halló en la Universidad Nacional de Salta un trabajo final de grado de la carrera de antropología. Vamos a ver qué autor o autores, ¿sí? Desarrollado por Pérez y López, 2018, en la ciudad de Salta. Tenemos que poner todos estos datos, ¿sí? ¿Quiénes son los autores y en qué lugar se desarrolló? Siempre el lugar, siempre. Porque por ahí puede ser que la tesis sea de la Universidad Nacional de Salta, pero en realidad lo hicieron con la comunidad de Huichí de Tucumán. No sé, estoy inventando porque no me acuerdo si hay Huichí en Tucumán. Entonces, capaz que esa persona, el lugar donde hizo su tesis es otro, no es el de Salta, pero es un autor de la Universidad Nacional de Salta, ¿sí? Entonces, siempre el lugar. ¿Cuál es el tema? ¿Sí? El tema de ese escrito generalmente está en el título. ¿Y cuáles fueron los objetivos generales y los específicos que tuvo este autor o autores? ¿Sí? Entonces, vamos desarrollando esto, contextualizando. Después, vamos a poner con qué metodología investigó este autor. Entonces, utilizó una metodología cualitativa en la que los participantes de la investigación o la muestra fueron tales personas o tales documentos, o las dos cosas. Los participantes fueron no sé, los wichí y también utilizó una muestra de documentos, de resoluciones y de etcétera, ¿sí? ¿Con qué instrumentos hizo entrevista, hizo encuesta, hizo análisis documental? ¿Qué hizo esta persona para llegar a cumplir sus objetivos o no, a no cumplirlos? Entonces, ¿con qué metodología abordó la investigación? También armamos un parrafito de cada cosa, ¿sí? Después vamos a ver lo que es la perspectiva teórica. Yo puedo estar haciendo, por ejemplo, estoy atendiendo a una chica que está haciendo una tesis de maestría en psicología y cuando pone los antecedentes, pone un montón ella está haciendo un psicoanálisis. Y ella pone un montón de antecedentes que son de cognitivo-conductual de otras teorías. Le digo, ¿qué no encontraste antecedentes psicoanalíticos? Sí, un montón. Y bueno, entonces esos son los que tenés que poner, los que más se acercan a tu trabajo. Porque la perspectiva cognitivo-conductual es completamente diferente. Entonces voy a ver desde qué enfoque conceptual. Si no encuentro de psicoanálisis, bueno, pongo los otros. Pero si sí hay de psicoanálisis, pongo los que hay más cercanos a lo que yo estoy por abordar. Entonces, ¿desde qué enfoque teórico-conceptual y qué autores y conceptos sustentan su marco teórico? No lo voy a encontrar dicho por ella necesariamente, por el autor necesariamente. Por ahí a veces lo ponen en el resumen, pero no siempre. Entonces yo tengo que revisar el marco teórico y decir, abordó su investigación desde el psicoanálisis con Lacan, con fulanito, a partir de tales autores y tales conceptos. Tengo que armar un párrafo sobre la perspectiva teórica que tuvo ese autor. Después voy a ver las conclusiones a las que llega. ¿Cuáles son
los principales hallazgos que tuvo esa investigación. ¿A qué conclusiones llegó? Es muy importante este apartado. Estos tres apartados, los tres últimos, son los más importantes y no los ponen a veces. Se quedan en la parte de arriba, en lo superficial, y esto es lo más importante, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusiones llega esa investigación? ¿Cuáles fueron sus principales hallazgos? Voy a revisar las conclusiones y voy a armar una síntesis. Un párrafo. Y después estos dos ya son palabras nuestras, ¿sí? ¿Qué utilidad o aporte? ¿Por qué lo estoy eligiendo yo? ¿Qué es importante o significativo de ese trabajo para esta investigación? ¿Qué me aporta? ¿Qué aporta? Me puede aportar muy buena bibliografía actualizada, me puede aportar un ejemplo de cómo hacer una entrevista a este tipo de gente, a este cargo directivo o a este tipo de muestra. Puede tener utilidad en cuanto a las conclusiones, o sea, se llegó a tales conclusiones, por lo tanto, ese es el aporte que está haciendo, hasta acá se llegó, hasta acá llegó esta persona. Entonces, ¿qué me está aportando y por qué lo estoy eligiendo como antecedente? Es muy importante esto también, que ustedes armen un parrafito. Y después tienen la deficiencia en el conocimiento. Justamente buscamos antecedentes para ver qué quedó como laguna o como vacío o qué le falta a ese trabajo que esta propuesta sí va a abordar. Entonces yo puedo decir, todas las tesis que hay son cuantitativas y se quedan en la superficialidad del dato estadístico. Esta tesis va a ser cualitativa, por lo tanto, va a profundizar un poco más. O va a abordar tal cosa, o va a abordar tal otra, o los objetivos son más profundos porque tal cosa, porque tal otra, ¿sí? Entonces, tengo que poder armar cuál es la deficiencia en ese antecedente que esta tesis sí lo va a cubrir. ¿Me explico? ¿Para qué sirve armar todo esto en el proyecto? Porque no solamente para revisar qué es lo que se hizo hasta el momento, sino porque cuando yo haya recolectado, analizado y concluido para mi propia investigación, voy a tener que comparar, que es lo que se llama discusión. No en todas las tesis piden discusión, pero se hace una discusión en el análisis de los datos. Yo puedo decir, fulanito concluyó, por ejemplo, tuve una alumna, les voy a poner un ejemplo, tuve una alumna de podología que hizo su tesis sobre los peregrinos que hacen toda la caminata del interior de Salta a la ciudad de Salta para el Milagro, y ver las patologías podológicas, si eran preexistentes o eran por la caminata de la peregrinación. Había una sola tesis que encontró ella, muy parecida, en el Camino de Santiago de España, que también hacen una procesión gigante, así como la nuestra. Y claro, las patologías de los españoles no era la principal patología, no era la misma que ocurría acá en Salta. Entonces ella lo explicó porque geográficamente el camino es diferente, el clima es diferente, ¿entendés? Entonces, y el cuidado quizá de los pies es diferente. Son todas nuevas hipótesis que armó ella comparando los resultados de ese autor que hizo la tesis sobre el Camino de Santiago y los peregrinos del Camino de Santiago, comparándolo con sus resultados. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve hacer una buena revisión de antecedentes? Para después comparar mis resultados con los de los antecedentes. ¿Dudas hasta ahora? Entonces, si yo no tengo bien armado todo ese apartado, después va a ser más difícil hacer lo otro. O si me demoro entre el proyecto y la entrega de la tesis, también voy a tener que volver a buscar. Nati casi se muere cuando le dije tenés que volver a buscar antecedentes, porque si desde que presentaste el proyecto hasta ahora hubo alguno nuevo, vas a tener que incluirlo.